Hola, ¿cómo están? ¿Qué han hecho? ¿Qué no han hecho? Bienvenidos a su canal Hanson Angel Life Van, su espacio, su canal, nuestro canal, canal de todos. Hoy vamos a seguir con el capítulo 23 de su libro Pandemonium de Christopher Fowler. Capítulo 23, Bestialidad. Pues acá recuerden que tenemos una lamparilla que nos ayuda a ver mejor. Entonces vamos a empezar. Lo que me lleva de vuelta a donde empecé. Paul yacía en el suelo con un atizador clavado en las entrañas y murió creyendo que yo había sido su asesino. Todo un detalle por parte de Spanky. Había adoptado mi apariencia para llevar a cabo este trabajo por si el muchacho sobrevivía o conseguía hablar con alguien antes de morir. Yo creía que nadie me había visto entrar o salir, pero no podía estar seguro. Debería haber llamado a la policía, pero dado mi estado de agitación me habría imputado el crimen. Yo había causado la muerte de Paul, así que en cierto modo era como si lo hubiera matado con mis propias manos. ¿Cuánto tardarían en descubrir el cuerpo? Decir la verdad era impensable. Nadie en su sano juicio me creería. 2 horas después de ver morir a Paul, me paseaba como un poseso por mi apartamento con la mente llena de ideas absurdas y contradictorias. Durante las últimas semanas lo único que me mantenía unido a mi nueva Durante las últimas semanas lo único que me mantenía unido a mi nueva vida era la realidad con Spanky. Ahora que él no estaba allí me sentía perdido en mi nuevo entorno. Las habitaciones luminosas y pristinas que se me antojaban demasiado grandes y siempre estaban demasiado ordenadas. Las brillantes posesiones que rara vez usaba. Los nuevos amigos que nunca estaban en casa. El coche elegante con un cenicero siempre limpio. La novia diseñadora que guardaba las distancias. La figura perfectamente acicalada que ya no reconocía cuando me miraba al espejo. Necesitaba hablar con alguien. Llamé a Sara, pero no atendió el teléfono. Me respondió el habitual mensaje frío e informal del contestador. Incluso si hubiera estado en casa, yo sabía que no podía pedirle ayuda y que ella no esperaba que lo hiciera. Estuve a punto de telefonear a Zack, pero entonces pensé, ¿no es eso lo que quiere Spanky? Si involucraba a otros, los pondría en peligro. Él les haría daño para obligarme a capitular y me haría pasar por un asesino. Yo tenía que actuar fuera del alcance de sus poderes. ¿Sería capaz de leer mis pensamientos a distancia? Yo sospechaba que no, pero era imposible estar seguro de nada. Telefoné al aeropuerto para informarme sobre los vuelos procedentes de Portugal, pero esa noche ya no llegaría ninguno. Vieron que solo podría consultar la lista de pasajeros de cada vuelo que llegaba, y si Spanky decidía interceptar a mi familia, yo no tenía idea de cómo localizarlos. Incluso ignoraba a qué aeropuerto era más probable que llegaran. De lo único que estaba seguro era de que mi adversario les haría tomar la ruta menos previsible. Una parte de mi dilema estaba bastante clara. Yo había desafiado al demonio, pero era incapaz de respaldar mi bravata con acciones. Que yo supiese, él no tenía habilidades humanas. Me aferré a la idea de que necesitaba mi consentimiento para poseerme. Era la única defensa que tenía. Puesto que no tenía nada más útil que hacer, me puse mi ropa vieja, los tejanos y la camiseta holgada que solía llevar antes de conocerlo. Llamé de nuevo a Sara, pero aún no estaba en casa. Intuí que pasaría la noche fuera. La fidelidad no ocupaba un lugar destacado en su lista de prioridades. Lo único que podía hacer era meterme en la cama. Me lavé la cara con agua fría, arrojé los vaqueros al suelo y me metí debajo del edredón, dejando la lámpara de la mesilla de noche encendida. Me daba miedo estar a oscuras ante la posibilidad de que Spanky apareciera súbitamente. Me quedé mirando al techo, intentando serenarme y no pensar en nada. Media hora después continuaba mirando al techo, incapaz de dormirme. De vez en cuando oía pasar un coche a lo lejos y el chirrido de sus neumáticos bajo la lluvia. Mi aguzado sentido del oído captó el triste rumor de un remolcador en el río y el ladrido de un perro en la otra orilla. Entonces la bombilla de la lámpara de la mesa de noche chisporroteó y se apagó. Supe de inmediato que había alguien más en la habitación. Oía una respiración tenue y jadeante en la oscuridad. A los pies de la cama, un nauseabundo olor a zoológico inundaba la habitación. Me dije, que fuera lo que fuese, no era real.
No podía hacerme daño porque no existía. Spanky jugaba con mis miedos más profundos. Era un ilusionista nada más. Él mismo me lo había dicho, de modo que no tenía nada que temer. Y un cuerno. ¿Cómo? De modo que no tenía nada que temer y un cuerno. Por mucho que procurara racionalizar la situación, no me sentía mejor. Podía cubrirme la cabeza con el edredón y hacer caso omiso de aquello, negarme a dejarme acobardar por los macabros juegos de Spanky, convencerme de que allí no había algo, que respiraba y aguardaba pacientemente en la oscuridad. Eso era lo mejor. Me tapé con el edredón hasta las orejas. Allí no había nada, nada. Cuando me estaba felicitando por haber tomado la decisión correcta, aquello comenzó a tirar del extremo inferior de la sábana, quitándome poco a poco el edredón. Espérense un segundo. Sí. Quitándome poco a poco el edredón de encima. Me incorporé y tiré de la colcha, pero no tenía intenciones de enzarzarme en una lucha de fuerzas sin saber quién estaba en el otro extremo. Por lo tanto, bajé de la cama, corrí al pasillo y encendí la luz. Parecía un cruce entre un chimpancé y un lobo. Es decir, tenía la cara plana, hocico y dientes amarillos, pero estaba acuclillado y sujetaba el borde del edredón con unos dedos largos y ahusados. Una hilera de protuberancias como las de Spanky sobresalía de la piel de su espalda y la criatura olía a carne podrida. Desvió su atención de la cama y se volvió hacia la luz con unos ojos rojos y sin párpados. Entonces corrí a la cocina. Cuando enfilé el pasillo oí que me perseguía, moviéndose con increíble agilidad, golpeando las baldosas con las palmas de las manos. Al llegar a la cocina cerré la puerta a mi espalda. La criatura chocó contra la barrera lanzando un chorro de saliva y por poco caía al suelo. No había cerradura y no tenía nada a mano para atrancar el picaporte. Traté de mantener la puerta cerrada con un pie, pero no alcanzaba el cajón que contenía las únicas armas del apartamento, un juego de cuchillos de trinchar. De repente dejaron de empujar la puerta y se hizo un silencio absoluto. Aguzé el oído, pero no percibí nada, ni una respiración ni un movimiento. Esperé, no tenía reloj, así que es difícil precisar cuánto tiempo permanecí allí. El silencio se hizo más denso. No podía quedarme eternamente en la cocina, de modo que decidí poner fin al suspenso. Con el pie preparado junto a la base de la puerta, la abrí lentamente y asomé la cabeza. El piso estaba silencioso y vacío. El salón débilmente iluminado por la luz del pasillo. Abrí un poco más la puerta, contuve la respiración y escuché. Allí no había nadie. Caminé a toda prisa hacia el vestíbulo y por el camino encendí las luces del salón. En el suelo había un rastro formado por grandes gotas de saliva. Olfateé el aire, el acre olor al zoológico seguía allí. Si Spanky había estado en mi casa, ya no había rastro de él. La criatura debía de haber regresado a los confines de su imaginación enfermiza. Advertí que me temblaban las manos. Me dirigí hasta el armario de las bebidas, me serví un whisky doble y lo bebí de un trago. Me obligué a pensar con lógica. Spanky había matado a Paul y había tomado mi apariencia para hacerlo, pero yo no me había rendido. Ahora me aterrorizaría para que lo hiciera. Una sola palabra pronunciada a voz en grito bastaría para admitir mi derrota y permitirle entrar en mí. Podía acabar con aquel tormento cuando quisiera. Sin embargo, si accedía a ceder el control, solo sería el principio. Spanky podría hacer cualquier cosa. Una vez encarnado en mí, estaba seguro de que si investigaba el pasado de William Beaumont, hallaría una estela de crímenes cuidadosamente encubiertos. Miré el reloj, faltaban horas para que amaneciera. De repente me sentí agotado. Regresé con sigilo a mi dormitorio, registrando las habitaciones por las que pasaba. No había señales de aquel horrible ser en ninguna parte. Solo silencio y quietud. Fui al cuarto de baño e hice pis, tratando de no pensar en Spanky ni en cómo vencerlo, consciente de que si le daba vueltas al asunto no conseguiría dormir. ¿Cómo iba a llevar una vida normal si me pasaba todas las horas de vigilia cubriéndome las espaldas? En teoría, pocas horas después debía presentar un proyecto importante a Sims. Todavía reflexionaba sobre eso cuando la maldita criatura saltó detrás de la taza de mi
¿Cómo? Todavía reflexionaba sobre eso cuando la maldita criatura saltó de detrás de la taza, me agarró la polla y tiró de ella. Solté un alarido y caí al suelo, dándome un golpe en la cabeza contra el borde del inodoro. ¡Uy! Mientras aquel bicho se sentaba en mi pecho chillando y tirando de mis genitales, me clavó las garras en la piel mientras gritaba y me sacudía de un lado a otro. El golpe de la cabeza pasó factura y perdí el conocimiento. Recuerdo que el ser me observaba con sus ojos rojos, resoplando y chillando como un mono loco. Supongo que la pérdida de conocimiento preservó mi cordura. Cuando volví en mí unos minutos más tarde, continuaba tendido en el suelo, con la camiseta levantada hasta las axilas, pero al menos la maldita criatura había desaparecido. De verdad había estado allí. Tenía profundos arañazos en la entrepierna y no cabía duda de que eran reales. Los toqué con cautela y sentí un dolor intenso. Si Spanky pretendía que tomara conciencia de mi mortalidad, lo había conseguido. Cuando me metí de nuevo en la cama, ya amanecía. Recuerdo que pensé que si Spanky se proponía repetir aquel numerito noche tras noche, nunca volvería a dormir. Decidí comprarme somníferos. No podía hacerme daño si mi mente no estaba despierta y activa. ¿O sí? Así preguntó, ¿o sí? Bueno, aquí termina el capítulo 23. Bestialidad de su libro Pandemonium por Christopher Fowler. Un capítulo bastante miedoso y peligroso, ¿cierto? Bueno, acá como les parece, comenten todo eso. Bueno, no siendo más ni siendo menos, me despido de ustedes. No sin antes decir, no califiquen por corral, no califiquen por número, no compitan con los demás, compitan con ustedes mismos. Bueno, suscríbanse y pongan like. Y recuerden que si van a decir algún comentario o algo así, si no tienen posibilidad de explicarlo a fondo cuando es un comentario malintencionado, si no tienen la posibilidad de explicarlo a fondo con otro video, limítense a comentar de una forma, pues mejor que sea de una forma constructiva. Mejor hagan comentarios y críticas constructivas. Chao, que estén muy bien, suscríbanse y pongan like.